Mi esposo siempre decía que estábamos pasando por dificultades financieras, que el dinero estaba corto y que necesitábamos recortar gastos. Hice de todo para ayudar. Renuncié a tantas cosas que me gustaban e incluso busqué un segundo empleo para aliviar las cuentas. Pero, en medio de esa lucha, terminé descubriendo algo que me destruyó. Sin querer, lo sorprendí dentro de una joyería, comprando joyas caras, para otra mujer, así que decidí vengarme. 8 años de matrimonio habían convertido a Nerea y Gael en una pareja de rutina estable y complicidad incuestionable. Desde el día en que intercambiaron alianzas, habían construido una vida tranquila, sin lujos excesivos, pero tampoco con privaciones. Vivían en un apartamento cómodo en Madrid, decorado con cada elección hecha entre los dos, un reflejo de la historia que escribieron juntos. Gael era dueño de una pequeña constructora, un negocio que, aunque no era gigantesco, siempre les garantizó un sustento digno. Trabajaba duro, pasaba horas gestionando obras, tratando con proveedores y clientes. Se sentía orgulloso de lo que había construido, y Nerea también. Admiraba el esfuerzo de su esposo y, por eso, siempre lo apoyó en todas sus decisiones. Ella, por su parte, dividía su rutina entre su trabajo como asistente administrativa en un despacho de abogados y el cuidado del hogar. Le gustaba mantener todo en orden, preparar cenas para ambos, mantener vivo ese ambiente de hogar que tanto valoraba. No tenían hijos, pero eso nunca fue un problema. Eran felices con la vida que llevaban, donde todo parecía funcionar de forma equilibrada. Pero, en una noche como cualquier otra, todo comenzó a cambiar. Gael llegó a casa más tarde de lo habitual. Su semblante serio delataba que algo no iba bien. Dejó las llaves sobre la mesa y soltó un largo suspiro antes de sentarse en el sofá. Nerea, que ya lo esperaba para cenar, sintió un nudo en el pecho al verlo de esa manera. ¿Qué ha pasado?, preguntó, acercándose. Él se frotó el rostro con las manos, respiró hondo y, finalmente, soltó la verdad que llevaba semanas cargando. La empresa está pasando por un momento difícil, Nerea. Muy difícil. Algunas obras han sido detenidas, los clientes están retrasando los pagos y el dinero se está acabando cada vez más rápido. Ella se sobresaltó, sintiendo el impacto de aquellas palabras. Pero, no hay manera de revertir esto. Lo estoy intentando. Pero cada día aparece un nuevo problema. Si las cosas siguen así, no sé por cuánto tiempo podremos mantener todo en orden. Nerea sintió una inquietud crecer dentro de sí. En todos estos años de matrimonio, Gael nunca había demostrado un desánimo tan grande con respecto al trabajo. Siempre fue resiliente, siempre encontró una solución a los desafíos que surgían. Pero ahora, por primera vez, parecía realmente preocupado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tomando su mano. Necesitamos ahorrar. Recortar gastos. Cualquier gasto que no sea esencial tiene que quedar de lado. Nerea asintió de inmediato. No necesitaba que él se lo pidiera 2 veces. Si estaban pasando por dificultades, entonces era su deber ayudar. Esa noche, tomó un cuaderno y comenzó a listar todo lo que podía recortar. Nada de compras innecesarias, nada de visitas al salón de belleza, nada de almuerzos con amigas. Cada pequeño sacrificio sería necesario para aliviar la carga sobre los hombros de Gael. Haría cualquier cosa para ayudarlo. Lo que no sabía era que, por más que se sacrificara, el verdadero problema no era la constructora. Y mucho menos el dinero. Al día siguiente de la conversación con Gael, Nerea se despertó con una única certeza: haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. Su matrimonio siempre se había basado en la colaboración, y si su esposo estaba enfrentando dificultades financieras, no podía simplemente cruzarse de brazos. El primer recorte fue el salón de belleza. Desde que comenzó a trabajar, le gustaba ir cada 15 días para cuidar su cabello y hacerse las uñas. Era una forma de sentirse bien consigo misma, un capricho que siempre consideró justo. Pero, ante la situación, decidió parar.
Retomó el hábito de pintarse las uñas en casa, con esmaltes viejos, y empezó a recogerse el cabello para disimular la falta de cuidados. Al principio, no le importó. Pero, conforme pasaban las semanas, comenzó a extrañar esa sensación de renovación al salir del salón. Después, vinieron las compras. Siempre le había gustado renovar algunas prendas de su guardarropa con cada estación, aunque fuera algo sencillo. Ahora, evitaba incluso entrar a las tiendas. Pasaba por los escaparates sin mirar demasiado, recordando que cada euro ahorrado era una forma de ayudar a Gael. Su armario permaneció igual durante meses, sin ninguna novedad. Los almuerzos con sus amigas, que ocurrían al menos una vez por semana, fueron eliminados. Al principio, ponía excusas, decía que estaba ocupada o que tenía que resolver algo en el trabajo. Pero, conforme los encuentros se repetían, decidió ser honesta. Estoy ahorrando, chicas. Las cosas no están fáciles en casa. Sus amigas lo entendieron, pero el vacío que quedó era inevitable. Esos encuentros eran un respiro en su día a día, una pausa en la rutina para reír y compartir historias. Ahora, sus tardes se llenaban solo con silencio y el pensamiento constante de cómo reducir más gastos. También comenzó a cambiar pequeños hábitos que antes ni notaba. Si antes compraba café especial, ahora optaba por el más barato del mercado. Si iba con prisa, tomaba un taxi, ahora, se aseguraba de salir más temprano para ir en metro o incluso caminando. Al principio, se sentía bien por estar contribuyendo. Pensaba en Gael, en el alivio que él sentiría al saber que ella estaba a su lado en esta difícil etapa. Pero, conforme pasaban las semanas, notó que nada cambiaba. Gael seguía llegando tarde y cansado. Su semblante serio, los suspiros constantes, las respuestas monosilábicas. ¿Cómo estuvo el día?, preguntaba cada noche, tratando de demostrar apoyo. Difícil, siempre era la respuesta. Las cenas, que antes eran momentos de conversación y conexión, se volvieron silenciosas. Él pasaba cada vez más tiempo en el celular, respondiendo mensajes, perdido en pensamientos. ¿Seguimos mal?, preguntó una noche, tratando de no demostrar su creciente incomodidad. Gael soltó un pesado suspiro y se frotó el rostro. Sí. Nada ha mejorado. Los clientes siguen retrasando los pagos, los proveedores continúan exigiendo. No sé qué más hacer, Nerea. Ella frunció el ceño, sintiendo un nudo en el pecho. ¿No se pueden renegociar los contratos? ¿Buscar nuevas obras? Alguna solución tiene que haber. Gael se irritó y su respuesta fue más áspera de lo que pretendía. ¿Crees que no lo estoy intentando? El tono de su voz tomó a Nerea por sorpresa. Él nunca le hablaba así. Solo intento ayudar, dijo, manteniendo la calma. Él respiró hondo y sacudió la cabeza. Lo siento. Es solo que, estoy al límite. Ella no insistió en el tema, pero la sensación extraña permaneció. Nerea siempre creyó que conocía a Gael mejor que nadie. Sabía cuando estaba preocupado, cuando intentaba ocultar algo, cuando guardaba un problema mayor. Y, en ese momento, su instinto le gritaba que había más en esa historia de lo que él contaba. Pero aún no sabía qué. Las semanas seguían pasando, y la sensación de impotencia crecía dentro de Nerea. Ella ya había cortado todos los gastos que podía, había renunciado a pequeños placeres, adaptado su rutina para ahorrar al máximo. Pero, por más que lo intentara, nada parecía aliviar la tensión en los hombros de Gael. Todas las noches, él llegaba tarde, cansado y preocupado. Su semblante abatido se había convertido en parte de su expresión habitual. El matrimonio, que antes tenía espacio para conversaciones y momentos de cariño, ahora parecía un eterno ciclo de preocupaciones financieras. Nerea hacía lo posible por apoyarlo, pero comenzaba a preguntarse si solo ahorrar sería suficiente. Fue entonces que tuvo una idea. Sentada en la mesa, observando las cuentas apiladas frente a ella, se dio cuenta de que necesitaba hacer más que simplemente recortar gastos.
necesitaba aumentar los ingresos del hogar. Necesitaba un segundo trabajo. La decisión hizo que su corazón se acelerara, pero no por miedo. Era determinación. Trabajar más significaba ayudar a Gael de manera real y concreta. Si conseguía un segundo empleo, podría contribuir con los gastos y, tal vez, aliviar un poco el peso que él cargaba. Esa noche, mientras cenaban en silencio como de costumbre, decidió hablar. Estaba pensando en buscar un segundo trabajo, dijo, rompiendo el silencio con firmeza. Gael levantó la vista del plato, pareciendo sorprendido. ¿Un segundo trabajo? Sí. Trabajo medio tiempo en la oficina, así que podría aprovechar el turno de la tarde o la noche para algo extra. No tiene que ser nada muy grande, solo lo suficiente para ayudar un poco más. Él dejó los cubiertos sobre la mesa y se pasó la mano por el rostro, pensativo. ¿Estás segura de eso? Ya haces tanto, lo estoy, Gael. Sé que estás haciendo todo lo posible, pero si yo puedo ayudar más, ¿por qué no? Él guardó silencio por unos segundos, luego asintió. Y si crees que puedes manejarlo, entonces me parece una buena idea. Le empezaré a buscar mañana mismo. Su mirada pareció un poco más aliviada. Por primera vez en semanas, esbozó una leve sonrisa. Y gracias, Nerea. A la mañana siguiente, ella comenzó su búsqueda. Tomó su currículum actualizado y pasó algunas horas en Internet buscando vacantes compatibles con su horario. Pero pronto se dio cuenta de que la competencia era grande, y enviar currículums en línea podría tomar tiempo hasta obtener una respuesta. Entonces decidió salir a las calles. Después de su turno en la oficina, tomó su bolso y se dirigió a un centro comercial cercano. Sabía que las tiendas siempre estaban contratando personal temporal, y ese parecía un buen lugar para empezar. Caminó por los pasillos observando vitrinas, buscando carteles de "se necesita personal". En la tercera tienda que entró, una empleada amable le entregó un formulario para llenar. Necesitamos refuerzos para fin de año. Si tienes experiencia en atención al cliente, podría ser una buena oportunidad. No tengo experiencia en ventas, pero aprendo rápido, aseguró Nerea, decidida. Llenó el formulario con calma, sintiéndose animada. Finalmente estaba haciendo algo más práctico para ayudar a Gael. Si conseguía un segundo trabajo, tal vez las cosas comenzarían a mejorar. Nerea salió de otra tienda, ajustando su bolso en el hombro mientras intentaba ignorar el cansancio que pesaba sobre sus pies. Ya había caminado por casi todo el centro comercial, entregando su currículum en cada lugar que parecía tener alguna vacante abierta. Algunas tiendas lo aceptaron sin mucho interés, otras hicieron preguntas sobre su experiencia, y pocas prometieron pasárselo al gerente. No sabía si tendría alguna respuesta positiva, pero al menos lo estaba intentando. Mientras caminaba hacia la salida, un pensamiento cruzó su mente. No debería sentir vergüenza por estar allí, buscando un segundo trabajo. Pero una parte de ella no podía evitar esa sensación incómoda. Nunca imaginó que, después de años de matrimonio, necesitaría pasar por eso. Siempre confió en que Gael era un hombre responsable, alguien que trabajaba duro para mantener la estabilidad que habían construido. Pero ahora, ahí estaba ella, necesitando buscar un trabajo extra porque su marido alegaba que no tenían suficiente dinero para pagar las cuentas. Tal vez fuera solo el cansancio, pero, por primera vez, comenzó a cuestionarse si eso era justo. Decidió parar un momento para descansar. Caminó hasta la plaza de comidas y compró un café simple. Mientras esperaba en la fila, escuchó a dos vendedoras conversando a su lado. El movimiento está bueno hoy, comentó una de ellas, una joven con uniforme rojo. Y ni me digas. Si vendo 3 piezas más antes de que termine mi turno, cumplo mi meta del mes, respondió la otra, con una sonrisa satisfecha. Nerea las observó por un instante, sin querer. Trabajar en una tienda de un centro comercial nunca había pasado por su mente, pero ahora, cualquier oportunidad parecía válida. No podía darse el lujo de rechazar opciones. Tomó su café y se sentó en uno de los bancos alejados,
aprovechando para repasar mentalmente todos los lugares donde ya había dejado su currículum. Si no obtenía respuesta, intentaría en otros lugares. No podía darse por vencida. Minutos después, su celular vibró. Tomó el aparato y vio un mensaje de una de sus amigas, Elena. Elena, Nerea, desaparecida. ¿Cómo estás? ¿Vamos a planear un almuerzo esta semana? Ella sintió un apretón en el pecho. Desde que comenzó a ahorrar, rechazaba todas las invitaciones para salir. No quería contarles a sus amigas el verdadero motivo, pero ya se estaba volviendo difícil ocultarlo. Respiró hondo antes de responder. Nerea, hola, amiga. Te extraño, pero estoy pasando por una etapa complicada. Necesito ahorrar, así que estoy evitando salir. Elena respondió casi de inmediato. Elena, ay, lo siento mucho. Pero si quieres, podemos hacer algo en casa, solo para ponernos al día. No necesitas gastar nada. Guardó el celular y tomó un sorbo de café, sintiendo un sabor amargo que no provenía solo de la bebida. Antes, tenía una vida tranquila. Podía salir con sus amigas, comprarse pequeñas cosas sin culpa, disfrutar de momentos simples. Ahora, todo giraba en torno a cuentas, recortes y preocupaciones. Pero no podía permitirse desanimarse. Se levantó, ajustó su bolso en el hombro y decidió intentar en unas cuantas tiendas más antes de ir a casa. Siguió por los pasillos, entregando su currículum en los lugares donde aún no había pasado. En cada nueva intentona, repetía la misma frase ensayada: «Buenas tardes, ¿están contratando?». A veces, la respuesta era rápida y fría: «Por el momento, no». Otras, le entregaban formularios para llenar, y ella se sentaba en un rincón para escribir sus datos y esperanzas en el papel. Después de unos minutos más, se dio cuenta de que ya había hecho suficiente por ese día. Caminó hacia la salida del centro comercial, sintiendo los pies pesados. Estaba exhausta. Y, en el fondo, esperaba que todo ese esfuerzo valiera la pena. Pero no sabía que, antes de salir de allí, algo sucedería. Algo que cambiaría por completo la forma en que veía su matrimonio. Nerea estaba a punto de salir del centro comercial cuando escuchó una voz familiar resonar cerca. «Esta es perfecta». «¿Te gustó, mi amor?». Se detuvo al instante. Su corazón latió con fuerza en el pecho, como una alerta de peligro. Se giró lentamente, tratando de identificar de dónde venía esa voz que conocía tan bien. Y entonces lo vio. Al otro lado del pasillo, dentro de una joyería de lujo, estaba Gael. Su marido. Pero no estaba solo. A su lado, una mujer rubia y elegante sonreía mientras sostenía un par de aretes brillantes. Su mirada rebosaba de encanto, como si estuviera eligiendo algo especial. Gael estaba a su lado, relajado, sonriente, diferente del hombre cansado y preocupado que llegaba tarde a casa todos los días. El estómago de Nerea se revolvió. Su cuerpo se puso rígido, los dedos apretaron con fuerza el asa del bolso. Ahí estaba el hombre que decía estar al borde de la bancarrota, que le pedía que ahorrara hasta el último centavo, que aprobó su idea de conseguir un segundo empleo porque, según él, las cosas estaban difíciles. Y ahora, ahí estaba. Comprando joyas para otra mujer. Sintió la sangre hervir. El mundo a su alrededor quedó en silencio. Nada más existía aparte de aquella escena grotesca. La amante sostenía una pulsera delicada, los ojos brillando de emoción, y Gael se inclinaba para susurrarle algo al oído. Demasiada intimidad. Era la confirmación de lo que Nerea más temía. Podría haberse marchado. Podría haber tragado aquel nudo en la garganta e ido a casa a llorar en silencio. Pero no. Gael no merecía discreción. Con pasos firmes, caminó hacia la joyería. No estaba temblando. No dudaba. No era ella quien debía avergonzarse. Cuando se detuvo en la entrada de la tienda, levantó la barbilla y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan.
Así que este es tu problema financiero, ¿no? El impacto fue inmediato. Toda la joyería se sumió en un silencio absoluto. Gael se congeló en el lugar. Su rostro palideció de asombro y su expresión fue la de un hombre que acababa de ser descubierto en plena acción. La amante, asustada, soltó la pulsera y dio 2 pasos atrás. El dependiente se quedó inmóvil detrás del mostrador, sin saber cómo reaccionar. Los clientes en los escaparates comenzaron a mirar con curiosidad. Mientras yo recortaba todo en mi vida para ayudarte, continuó Nerea, dando un paso al frente, mientras renunciaba a cada pequeño placer. Mientras buscaba un segundo empleo para pagar las cuentas que tú decías que no podías pagar, tú estabas aquí. Su voz tembló de rabia. Comprando joyas. Para tu amante. El rostro de Gael se contrajo de pánico. Y Nerea, no te atrevas a decir mi nombre, lo cortó, fría. La rubia, visiblemente avergonzada, miró a su alrededor, buscando una salida. Yo no sabía que él estaba casado, dijo apresuradamente, aferrando su bolso. Nerea soltó una risa sarcástica. Y sí que lo sabías. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. La mujer desvió la mirada y, sin decir nada más, salió apresurada de la joyería, dejando a Gael allí, solo y expuesto. Nerea respiró hondo, sintiendo como el peso de la humillación se invertía. Ahora era él quien se veía pequeño. Nerea, por favor, escúchame. Gael intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Y me debes. Por cada sacrificio que hice por ti. Los ojos de él se abrieron con desconcierto. Nerea cruzó los brazos y se giró hacia el dependiente, que aún observaba la escena sin reacción. Quiero un collar de oro. El dependiente vaciló, lanzando una mirada nerviosa a Gael, quien seguía inmóvil, pálido, sin saber qué hacer. ¿Alguna sugerencia? Insistió ella. El empleado rápidamente tomó una cajita de terciopelo y la abrió, revelando un collar fino con un pequeño diamante en el centro. Ese, señaló Nerea, sin apartar la vista de Gael. Él parpadeó varias veces, confundido. ¿Qué? Oíste bien. Trabajé duro para ayudarte. Me lo merezco. Ahora, vas a pagar. La tensión en la joyería era palpable. Los clientes fingían mirar los escaparates mientras espiaban la escena de reojo. Gael tragó saliva. Miró a los lados, como si buscara una salida. Pero no había salida. Totalmente sin reacción, sacó la billetera, tomó la tarjeta y se la entregó al dependiente, que procesó la compra lo más rápido posible, ansioso por que todo terminara. Nerea tomó la cajita con calma, la abrió y observó el collar brillar bajo las luces de la tienda. Luego miró directamente a Gael. Él parecía derrotado. Ahora vamos a casa, dijo ella, cerrando la cajita. Y, sin esperar respuesta, se giró y salió de la tienda con pasos firmes, sin mirar atrás. Gael vaciló por un momento antes de seguirla, humillado y sin saber lo que le esperaba. Pero Nerea sí lo sabía. Sabía muy bien lo que haría cuando llegaran a casa. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Gael conducía con las manos apretadas en el volante, la mirada fija en la carretera, pero sin ver realmente nada. La tensión en el aire era asfixiante. Nerea, sentada a su lado, mantenía la mirada perdida en la ventana. Sostenía la cajita con el collar en su regazo, pero ya ni siquiera le importaba. No se trataba de la joya. Nunca se trató de eso. Era sobre el tiempo perdido. Sobre las noches en que se quedó despierta esperando a que Gael llegara. Sobre los sacrificios que hizo sin dudar, creyendo que él estaba luchando por salvar lo que habían construido juntos. Sobre cada mentira que él contó, cada mirada esquiva, cada palabra dicha solo para mantenerla en la oscuridad. Ahora, ya no quedaba nada por decir. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, Nerea abrió la puerta antes incluso de que el motor se apagara. Subió las escaleras sin esperarlo,
sin mirar atrás. Sus manos temblaban levemente, pero no de debilidad. Era rabia. Era asco. Gael entró en el apartamento unos segundos después, cerrando la puerta tras de sí. Nerea, por favor, ¿podemos hablar? Ella rió. Bajo, sin humor. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Lentamente, caminó hasta el armario en la habitación. Abrió las puertas y tiró de la primera gaveta, donde estaban sus ropas. Gael frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás haciendo? Sin responder, Nerea tomó un puñado de camisetas y las arrojó sobre la cama. Luego, fue al otro lado del armario y sacó todos sus pantalones de los estantes, acumulándolos sin ningún cuidado. Nerea, para con esto. Ella lo ignoró. Fue hasta el zapatero y empezó a coger las zapatillas, los zapatos de vestir, lanzándolo todo hacia la puerta. ¡Para! Gael intentó sujetarle la mano, pero ella se soltó bruscamente, con los ojos centelleando de odio. No me toques, dijo entre dientes. Él se pasó la mano por el rostro, nervioso. No puedes simplemente echarme. Y este apartamento también es mío. Nerea rió de nuevo, esta vez más alto. ¿Tuyo? ¿Dices eso después de todo? ¿Después de hacerme renunciar a todo para ayudarte, mientras tú gastabas dinero con otra? Los ojos de él brillaron de culpa, pero su boca permaneció cerrada. Renuncié a mis amigas. A mi tiempo libre. A mis pequeños placeres. Todo porque dijiste que no teníamos dinero, Gael. Te estaba a punto de buscar un segundo empleo. Me hiciste sentir culpable hasta por comprar un café. Se giró, tomó una maleta de la parte superior del armario, abrió el cierre con fuerza y empezó a meter su ropa dentro sin doblarla, sin ningún cuidado. Lo destruiste todo, continuó, con la voz quebrada. Tiraste nuestra historia a la basura por cualquier zorra. Gael se pasó las manos por el cabello, desesperado. Me equivoqué, Nerea. Fui un idiota, lo sé. Pero te amo. Ella se detuvo por un instante. Sintió el pecho oprimirse, la garganta arder. No porque le creyera, sino porque esas palabras, en algún momento, lo habían significado todo para ella. Ahora, no significaban nada. ¿Me amas? Susurró. ¿Le mientes a quien amas? ¿Engañas a quien amas? ¿Haces que la persona que amas se sacrifique mientras gastas dinero con otra? Gael abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Porque no había respuesta para eso. Nerea cerró la maleta sin cuidado, tomó la manija y comenzó a arrastrarla hasta la puerta. Agarró el resto de la ropa, los zapatos, la mochila del trabajo de él y abrió la puerta del apartamento. Gael la miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Nerea, por favor. Ella arrojó la ropa afuera, una por una. Gracias por la joya, dijo, levantando la cajita. Ahora puedes irte. Él dudó. Su mirada reflejaba desesperación, pero Nerea no se conmovió. Ya no. No hagas esto, suplicó con voz débil. Ya lo hice. Gael respiró hondo, pasó las manos por el rostro y la miró por última vez. Luego, bajó la cabeza, tomó las maletas y se fue. Nerea se quedó allí, parada en medio de la sala, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Miró la cajita en sus manos, la abrió y contempló el collar brillante. Y, por primera vez en semanas, respiró aliviada. Porque, finalmente, Gael ya no era su problema. Nerea creyó que estaba ayudando a su marido a atravesar un momento difícil, pero, al final, descubrió que él nunca necesitó sacrificios, solo encubrir sus mentiras. Ante la traición, tomó la decisión de no solo valorarse a sí misma, sino también de darle una lección que Gael jamás olvidaría. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Tendrías el mismo valor o actuarías de otra manera?
Comenta aquí abajo y no olvides suscribirte para más historias como esta.